Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Qué hermoso tiempo que nos regala Dios, ¿verdad? De podernos comunicarnos durante todos los días, unidos en oración, a esta hora de 7 a 8 de la mañana, clamando a Dios para que el Señor escuche el pedido que hace su pueblo al Dios creador, dueño de todo el universo y de esta querida nación, el Ecuador. Proverbios 12:22 dice: el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. La lealtad habíamos visto que es un tema primordial e importante en la vida cotidiana del desarrollo de los pueblos. Si no hay lealtad a Dios, lealtad a las autoridades asignadas por Dios, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Necesitamos nosotros, usted y yo, como miembros de la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, aplicar los principios de la palabra de Dios en nuestro entorno, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Ese es nuestro territorio. Cada uno de nosotros hemos sido receptáculos de la bendición de Dios al darnos una tierra que fluye leche y miel en el entorno donde cada uno de nosotros está. Por eso la Iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, es un actor dinámico para el desarrollo, porque cada miembro de la Iglesia, no el templo es ladrillos, muertos. Cada uno de nosotros, piedras vivas, somos los que al aplicar los principios del reino de los cielos, dinamizamos el desarrollo del país, aplicando estos principios que hemos estado hablando las últimas semanas, que la integridad en la vida nuestra es una inversión rentable. Dentro de los generales que estamos analizando, vamos a analizar la vida de David en tres aspectos y en tres diferentes días de la semana. Tengamos un tiempo de oración. Padre querido, ese es el tiempo que nos has dado. Espíritu Santo, pon en nosotros el querer y el hacer según tu buena voluntad para cuidar de nuestra salvación con temor y temblor y aplicar los principios de estos generales de Dios que hemos estado analizando para mostrar a la comunidad, para mostrar a este país que hay un Dios todopoderoso que tiene control de todas las circunstancias que vive nuestro país. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si analizamos las noticias que estamos escuchando, y no es para alarmarse ni nada por el estilo, sino que muestran la realidad. Y el señor presidente de la República ha estado expresando a través de entrevistas que él ha dado a los medios de comunicación. Él ha señalado que se ha reunido varias veces con el Comité de Seguridad del país. Ha tenido 8 reuniones, ha dicho él, de lo que en los gobiernos anteriores ha tenido en todo ese tiempo solo 30 reuniones. Me hizo a mí pensar la expresión del señor presidente. Está preocupado por la seguridad, porque es obvio que los efectos de la inseguridad se ve en la violencia de nuestras calles, se ve en la tragedia que está sucediendo en las cárceles, se ve en la acción de la policía respecto al concepto del narcotráfico. Iglesia, recordemos esto, que la Biblia nos dice de una manera muy clara en la oración que Jesucristo hizo en el libro de Juan, el capítulo 17. Jesús oró al Padre respecto a los discípulos. Él mencionó
que no les quites del mundo, sino que sean apartados del mal. La iglesia del Dios viviente somos parte del pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, no nos alineamos a los principios de este mundo, pero somos parte de este mundo y nos afecta las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Usted y yo debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad. Dios es soberano y actúa como Él quiere, es verdad, pero nunca podemos hacer a un lado nuestra responsabilidad personal. Y nuestra responsabilidad personal es sembrar el reino de los cielos aquí en la tierra, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es meternos en el templo para tener oraciones en ese momento que son buenas y ayudan. Pero la verdadera función de la iglesia es la vida suya, la vida mía, que en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el hogar, en nuestros lugares de trabajo, confrontamos el mal a través de las leyes que la palabra de Dios nos permite aplicarlas. Vamos a analizarle al general David, que según como dice la Escritura, David fue según el corazón de Dios. En los sombríos y tristes tiempos de la época de los jueces, Dios levantó a Samuel como profeta, como sacerdote, como juez, y que actuaba según la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel quería tener un rey, como todas las naciones de su alrededor. En realidad, no querían tener a Dios como rey. Y le pidieron a Samuel que les dé un rey. Querían salir de una gobernabilidad teocrática para convertirse en una monarquía. Este cambio en el sistema de gobierno hizo que al final, y así lo muestra la historia, que las 12 tribus de Israel se dividieran en dos reinos. El reino del norte, Israel con su capital Samaria, formada por las 10 tribus de Israel, y el reino del sur con su capital Jerusalén, formada por 2 tribus. La división de este reino se inició después del reinado de Salomón, en el año 931 a.C. Pero analicemos la triste realidad de la historia. Israel, con el rey Jeroboam, hasta el rey Oseas, en el año 722, las 10 tribus fueron llevadas cautivas por Salamanasar, rey de los asirios. Fueron 209 años que duró el reino del norte. Y la escritura muestra en el libro de Reyes, como en el libro de Crónicas, que todos los reyes del reino del norte, que no fueron de la descendencia de David, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y las 10 tribus se dispersaron por toda la tierra de ese entonces conocida. Judá, el reino del sur, se inició con Roboam, de la línea de David, hasta el rey Sedequías o Matatías, en el año 597 a.C. Pero ya en el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo a Daniel y a sus amigos. 334 años duró el reinado de la línea de David, antes del cautiverio por Babilonia, cuyo cautiverio duró 70 años, como registra la palabra de Dios. Vamos a ver entonces a este general David en 3 etapas. La primera de ellas sería el análisis de la vida de David como surgimiento de un rey según el corazón de Dios, después que el rey Saúl fue rechazado por Dios, como indica en 1 de Samuel, el capítulo 15. Estudiaremos el origen de David, sus batallas durante el reinado de 40 años del rey Saúl, como indica 1 de Samuel, el capítulo 16, hasta el capítulo 2 de 2 de Samuel. La segunda parte de David será
a David como rey, que empezó a reinar en el año 1011 a.C. Reinó 7 años y medio en Hebrón y 32 años y medio en Jerusalén. Así lo indica segunda de Samuel capítulo 2 a Primera de Reyes el capítulo 2. Y la tercera parte del rey David, vamos a analizarle de este especial general, uno de los salmos que él escribió, David, el dulce cantor de Israel, mediante el análisis de los salmos 19 y 104, donde se describe a Dios como creador del universo y también a Dios como el que cuida del planeta Tierra. Es interesante también analizar este aspecto, porque según los análisis que se presentan en los medios de comunicación, se consideran que nosotros los cristianos, y perdón la expresión que voy a decir, nos creen tontitos, que no sabemos argumentar adecuadamente para defender nuestra fe. Por eso, en el análisis del Salmo 19 y el Salmo 104, vamos a hacer con un análisis racional a través de ciertas leyes de la física, que Dios fue el que formó y creó el universo, como también el cómo se conecta con todo nuestro planeta azul, el planeta Tierra. Analicemos el primer punto, David, su origen, su propósito, como está escrito en Primera de Samuel, el capítulo 16. El rey Saúl, aunque seguía gobernando como rey en Israel, ya fue rechazado por Dios por el triste episodio que sucedió con la guerra de los amalecitas, como se describe en Primera de Samuel, capítulo 15. La razón del rechazo que tuvo Dios para con Saúl fue porque Saúl fue rebelde. Y la rebelión es similar al pecado de adivinación. Todo rebelde es brujo, podríamos nosotros decir. Como también Saúl fue obstinado, fue orgulloso. Y la obstinación y el orgullo es como el pecado de la idolatría. Así lo especifica Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 23. Por lo tanto, si uno analiza de manera directa, Dios le rechazó a Saúl por brujo y por idólatra. Fíjese qué fuerte es eso. Creo que Dios está acostumbrado a que se le rechace a él. A lo largo de la historia de la raza humana se ha visto esto. Pero qué terrible es que Dios le rechace a una persona. Tomemos en cuenta este particular. ¿Quién fue David? Primera de Samuel, el capítulo 16, los versículos 12 y el 18, dice lo siguiente. David era hijo de Isaí, de Belén. David era valiente, vigoroso, hombre de guerra. David era prudente en sus palabras, sabía expresarse bien, por eso escribió varios salmos, como nosotros sabemos. Era rubio, de piel morena, hermoso de ojos y de buen parecer. Era músico, conocía muy bien los instrumentos musicales como el arpa y le tocaba muy bien. Y sobre todo, la mano del Señor estaba con él. Al apartarse el espíritu de Jehová de Saúl por arrogante y rebelde, empezó a atormentarle un espíritu malo. Saúl mandó a llamar a David para que pueda tocar el arpa. El espíritu malo se alejaba y el rey se aliviaba, se sentía mejor. Y de esa manera Saúl nombró a David como su paje de armas. Así lo especifica Primera de Samuel, el capítulo 16, los versículos del 14 al 23. Una pequeña aplicación aquí. ¿Sí? Mire, iglesia, por favor, miremos con atención el perfil de David en su área física, en su área intelectual, en su área emocional. Era en extremos excelente, excelente. Pero nada de eso tiene valor con la expresión, la mano del Señor estaba con David.
la mano del Señor estaba con David. ¿Cómo podríamos nosotros analizarnos? La mano de Dios está con la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. La mano de Dios está con cada uno de nosotros. ¿Cuál sería la evidencia? ¿Cuál sería la evidencia? Es una pregunta que el Espíritu Santo nos contestará a cada uno de nosotros. Pero si no tenemos ninguna evidencia que la mano de Dios está sobre nosotros, estaríamos sin brújula. Y esto sería una perfecta desgracia. Iglesia de la Alianza, con todo el corazón, ¿cuál debería ser el reto de la Alianza Cristiana y Misionera? Si hay una señal que la mano de Dios está sobre la Alianza Cristiana y Misionera, vinculemos esto con lo que vimos la semana pasada, con Gedeón y sus 300 soldados. Déjeme mirarle a sus ojos. ¿Sí? Déjeme decirle lo siguiente. En este tiempo en que vivimos, cada miembro de la iglesia de la alianza debe ser un Gedeón. Y si Dios llamó a Gedeón, como lo ha llamado a usted, como me ha llamado a mí, cada uno de nosotros, los Gedeones modernos, debemos levantar nuestros 300. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo actual, los madianitas se están robando toda la riqueza del Ecuador. Y la iglesia, fundamento de la verdad, columna y fundamento de la verdad, debe darse a conocer. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera frente a lo que la palabra de Dios nos ha desafiado desde la semana pasada y esta? Uno, debemos aprender a quitar nuestros baales, como tuvo que hacerlo Gedeón. ¿Qué es un baal? Un baal simplemente es todo lo que nosotros podemos poner atención fuera de Dios y tener confianza en alguien o en algo fuera de Dios. Eso es un baal. Quiero repetir con cuidado. Un baal en el tiempo actual es cuando alguien confía en alguien o en algo que esté fuera de Dios. Puede sucedernos esto como iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. 2. En el tiempo actual debemos espiritualmente destruir a los madianitas, como les decía, a los que están robando los recursos y está empobreciendo al Ecuador. ¿Dónde? En cada lugar donde estamos. ¿Escuchó eso? Entonces, ¿qué es ser iglesia? Iglesia en el tiempo actual debemos percibir que son los gedeones, que con sus 300, con el equipo que en cada lugar un gedeón actual debe levantar para atacar a los madianitas que están robando los recursos en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Con qué armas? La espada, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma. En nuestro lugar de trabajo, al percibir, si Dios nos ha tomado para Él, si la mano de Dios está con nosotros, debemos usar su palabra para enfrentar a los madianitas. Porque debemos tener, como los hizo Gedeón y sus 300, las antorchas, que representa que somos nosotros luz en nuestro lugar de trabajo. La antorcha tiene que ser vista en nuestro lugar de trabajo. La antorcha tiene que ser vista en nuestro lugar de trabajo porque somos luz del mundo. Y las trompetas, que representa la voz profética con la persuasión,
de los últimos tiempos que estamos viviendo. La trompeta, la antorcha, la espada. Esos son los recursos. Y si la mano de Dios, como estaba con David, se manifiesta en nosotros, no podemos quedarnos como observadores de la desgracia que está pasando en nuestro país. Tenemos que levantarnos con autoridad para mostrar, como vamos a indicar en los próximos minutos, que Dios es el que está gobernando el país. Querida iglesia, somos miembros de la iglesia de Cristo, columna y fundamento de la verdad. Y la marca de la mano de Dios debe evidenciarse en nuestra vida y tiene que ser mostrada. Caso contrario, ¿quién soy? ¿Y qué hago en esta tierra? ¿Quién soy? Segundo, las marcas del llamado de Dios y la derrota de los Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17. En el valle de Elá dice la escritura que se unieron los dos ejércitos, el ejército de Israel de un lado de una montaña y el ejército de los filisteos en el otro lado, en la montaña. Y en medio de los dos estaba el valle. Ahí estaba. Y salió un soldado de los filisteos, un gigante llamado Goliat, para desafiar a los escuadrones del ejército de Israel. ¿Cuáles eran las características de este Goliat? Como señala 1 de Samuel capítulo 17, los versículos del 4 al 7. Era origen de Gad, de los filisteos. Tenía 3 metros de altura, por favor. 3 metros de altura, casi el doble de la estatura mía. Tenía un casco de bronce para cubrir su cabeza. Tenía una coraza de bronce de 55 kilos, casi un quintal, que cubría su pecho. Tenía unas polainas de bronce que cubrían sus piernas. Mire la protección de este soldado de 3 metros de altura. Protegida la cabeza, protegida su pecho, protegida sus piernas. Tenía una jabalina en el hombro y una lanza cuya punta pesaba 7 kilogramos. ¿Cuál fue el efecto que causó este soldado Goliat en el ejército de Israel? Pánico, miedo, ya que durante 40 días seguidos les amenazaba. Levanten de ustedes un hombre que se enfrente conmigo. Si me derrota, les serviremos. Pero si les derrotamos, ustedes nos sirven. ¿Cuál era la característica de David? Primera de Samuel capítulo 17, los versículos 39, 40 y 45 dice que David se presentó ante Goliat sin armadura. Era un hombre de pequeña estatura. Era un muchacho. ¿Qué tenía como armas? 5 piedras, una onda. Pero en especial era delegado del Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos de Israel. ¿Qué efecto causó en Goliat? Burla, ira. Saúl le quiso poner su armadura, pero no le quedó. Saúl dice la Biblia que era una persona muy alta. No le quedó la armadura de Saúl, le estorbaba. Porque aquí hay que aprender una gran realidad. Dios da a cada uno los recursos espirituales, dones y talentos. Y tiene que usar los recursos que Dios le da a cada uno. Eso uno debe utilizar. Se presentó ante este soldado Goliat con su palo de pastor, sus piedritas y su onda. Por eso el efecto que tuvo en Goliat fue burla e ira, por supuesto. ¿Cuál fue el grito de Goliat? Maldijo a David en el nombre de sus dioses. Y dijo que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Le vio ridículo
que un hombre de pequeña estatura, sin armaduras, sin lanzas, sin nada, se quiere enfrentar a un guerrero experimentado. ¿Cuál fue el grito de David? Primera de Samuel, capítulo 16, los versículos del 45 al 47. David, mirándole seguramente a los ojos, le dijo: tú vienes con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Dios, de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Pero dijo algo tremendamente importante, David: todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, porque el Señor salva sin necesidad de espada, porque es Dios quien enfrenta la batalla. ¿Podría usted imaginarse lo que sintió Goliat al escuchar estas palabras? Y uno debe entender esto de una manera sublime. En nuestro lugar de trabajo, escuche bien, iglesia amada, en nuestro lugar de trabajo hay los Goliat que desafían al Dios nuestro. Cuando la gente desafía y se burla del Dios que tenemos, no solamente cuando hablan mal de Él, sino en especial cuando hacen las cosas mal, cuando no hay integridad, cuando falla la ética, entonces se está insultando al Dios viviente. ¿Cuántos insultos creen ustedes que recibe Dios en nuestra nación, en nuestro lugar de trabajo? ¿Cuántos insultos? Por la gente que no tiene ética ni escrúpulo en el desarrollo de sus actividades. ¿Qué pasó con David? Tomó una piedra y le lanzó a la cabeza. La piedra se incrustó en el hueso de la frente de Goliat, entre ceja y ceja, y cayó de bruces al suelo. El ejército filisteo huyó despavorido y el ejército de Israel le persiguió y derrotaron a los filisteos. David le cortó la cabeza de Goliat con su propia espada y le entregó a Saúl, rey de Israel. Escuche bien, el seno frontal del cerebro está formado, el de aquí, con un hueso, el más grueso, y es el más fuerte y el más duro de todos los huesos del cráneo. Dicen las especificaciones que este hueso puede resistir hasta 1 tonelada de fuerza. Me pregunto, ¿a qué velocidad tendría que haber disparado David para que la piedra del río se le incruste entre ceja y ceja y que lo fracture? ¿Verdad que David se le puede considerar un superhéroe, verdad? Porque solo Dios lo podía hacer. Utilizó ciertas habilidades dadas de Dios a David, pero en el momento que lanzó la piedra, fue guiado por el Espíritu de Dios. Por eso David no tuvo temor de enfrentarse a este gigante. David tenía claro el propósito que estaba en ese momento usándole Dios para la gloria y su honra. David puede ser considerado, como les decía, un superhéroe, ¿verdad? Porque solo un milagro tenía que suceder para que derrote a Goliat. ¿Y qué le decía? Iglesia de la Alianza, en cada lugar de trabajo en el cual nosotros estamos, en nuestro propio valle de Elá, tenemos que enfrentar nuestras propias batallas. Y allí están nuestros enemigos. Y ahí están nuestros miedos. Y ahí están nuestros Goliat. ¿Escucho eso? Ahí están nuestros Goliat. Tercer punto. La lealtad de David. Primera de Samuel capítulo 24 y capítulo 26.
tenemos que confrontarnos en esta mañana con lo que dice la palabra de Dios. Después del triunfo de David contra Goliat, David se convirtió en el general del ejército de los escuadrones de Israel. Cuando David salía a las batallas del Señor y regresaba triunfando, las mujeres cantaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Primera de Samuel 18:7. Resultado de esto, Saúl tuvo celos de David y quiso matarle varias veces, obligándole a David a huir. Con el deseo de hacerle daño a David, Saúl llamó al sacerdote Ahimelech, que le ayudó a David con provisiones y que le dio la espada de Goliat. El llamado que hizo el rey también fue a toda la familia del sacerdote y le mandó a matar por manos de Doeg. Doeg mató a 85 varones, a sus mujeres, a sus niños y a todo su ganado, como dice 1 de Samuel, capítulo 22, los versículos del 6 al 23. Querida iglesia, ¿por qué es necesario vencer a los Goliat en estos tiempos? ¿Sabe por qué? Porque así como Saúl, que ya no tenía el Espíritu de Dios, cuando no hay el Espíritu de Dios en el ser humano, el hombre se puede convertir en una máquina para hacer el mal y explota el nivel de violencia. En la persecución de Saúl, entró a una cueva a cubrir sus pies o a hacer sus necesidades, como es la traducción correcta. Y David estaba dentro de la cueva. Y pese a que sus hombres le pidieron y le dijeron que Jehová le había dado la oportunidad de matar a su enemigo, David no lo hizo. Cortó un pedazo de su manto y le entró la angustia. Dijo, líbreme, Dios, guárdame el Señor de extender mi mano contra el ungido de Jehová. 1 Samuel 24:6. De similar manera sucedió en 1 Samuel 26:11. David tuvo una profunda amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, y el respeto que tuvo David con la familia de Saúl fue grande y siempre, continuamente. Cuando murió Jonatán y Saúl en las manos de los filisteos, David, como poeta y músico, escribió un cántico resaltando el dolor que sentía por la muerte de ellos. Segunda de Samuel, capítulo 1, los versículos del 17 al 27. Permítanme compartir unas partes de estos versos. David escribió, pobre Israel, los valientes que eran tu orgullo cayeron, muertos en las montañas. No se los digan a nadie en Gat, ni los cuenten por las calles de Ascalón. Que no se alegren las ciudades filisteas, ni hagan fiesta a esa gente idólatra. Que nunca más vuelva a llover en los campos y colinas de Gilboa. Fue allí donde se burlaron de los escudos de los valientes. Fue allí donde perdió su brillo el escudo de Saúl. Tanto las flechas de Jonatán como la espada de Saúl siempre estaban empapadas de sangre, siempre se clavaban en la grasa de sus enemigos más valientes. Saúl y Jonatán, mis amigos más queridos, más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones, juntos disfrutaron de la vida y juntos sufrieron la muerte. Mujeres de Israel, lloren por salud, lloren por Saúl, que los vestía con grandes lujos y los cubría con adornos de oro. Miren ustedes, pese a que David fue perseguido durante muchos años, mientras Saúl fue rey, David demostró lealtad y respeto. Qué gran enseñanza, ¿no? Qué gran aplicación. El valor de la lealtad, el valor de la lealtad es un atributo que difícilmente se consigue en el tiempo actual. Se requiere valentía, se requiere sinceridad, se requiere en especial entender
que la autoridad no se gana, no se debe buscar, y que solamente se la recibe y se debe ejercerla. Y David lo vivió eso. No buscó nunca la autoridad de ese rey. Dios le dio. Resumamos la conducta del general David durante el reinado de Saúl. 1. David, por el llamado de Dios, se enfrentó a leones, se enfrentó a osos, a gigantes, y su valor descansaba en la confianza en Dios, el Señor soberano de los escuadrones del ejército de Israel. La confianza en Dios permite superar el miedo, vencer el temor, enfrentar los problemas y salir victoriosos. Importante este punto que hemos analizado. 2. David usaba los dones dados por Dios para hacer trabajos con eficacia y con eficiencia. Era pastor de ovejas, guerrero en defensa de su nación, usaba bien sus habilidades y destrezas, tocaba bien el arpa, sabía usar adecuadamente la palabra y escribir los salmos para Dios. Era un observador de la creación y sabía visualizar bien las leyes de la naturaleza. Usó adecuadamente sus dones, habilidades y destrezas para dar gloria a Dios con todo lo que recibió. ¿Cómo se entiende que usted y yo debemos hacerlo? Usar los dones y las habilidades que Dios nos ha dado a cada uno para sembrar donde Dios nos ha puesto el reino de los cielos. 3. Fue fiel a su rey, pese a los celos que tenía Saúl, pese a los deseos que quería Saúl de eliminarle de todas las formas posibles. David formó un carácter con una lealtad a toda prueba. Es lo que se necesita en estos tiempos. Podamos nosotros ser leales a Dios, leales a nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, leales a lo que el Señor nos ha permitido que nos cobije nuestra denominación de la Alianza Cristiana y Misionera. Debemos aprender a ser leales. 4. Los años que sirvió David al rey Saúl, despreciado como fue David del rey Saúl, buscando siempre el rey hacerle mal, perseguido durante muchos años. Nunca guardó rencor contra el rey y su familia. Les amó y respetó siempre. ¡Wow! El carácter de un valiente se mide en no almacenar rencor e ira, inclusive contra el peor enemigo. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por las enseñanzas de David. Ayúdanos, oh Dios, a que en nuestro lugar de trabajo identifiquemos a los Goliat, a los gigantes. Identifiquemos para que podamos comprender que, por ejemplo, la corrupción es un gigante, es un Goliat. Y la corrupción viene con espada, con lanza, con jabalí. Pero nosotros tenemos que enfrentar a nuestros Goliat, porque venimos en el nombre poderoso de nuestro Dios. Ayúdanos, oh Jehová de los ejércitos, a levantarnos como iglesia alianza en nuestros lugares de trabajo, a vencer la corrupción, vencer a los gigantes, destruir a los madianitas que se están robando los recursos de la nación. Y que tú nos permitas usar la espada, que es tu palabra de Dios, que es poderosa, que es eficaz, que es una espada de doble filo, que penetra hasta nuestros tuétanos, hasta nuestras coyunturas, discierne las intenciones del corazón. Permítenos enfrentarnos con
las antorchas, porque somos luz del mundo. Y permítenos inclusive enfrentar, Señor, con esas trompetas que nos permiten hablar con voz fuerte para indicar, para señalar lo que las profecías están diciendo en estos tiempos. Pero Jehová, Dios soberano, Señor, recibe esta oración que estamos haciendo como Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Oramos por toda la salud de los ecuatorianos que están siendo vacunados contra el COVID-19. En el nombre de Jesús, abre la mente y el corazón de todos los ecuatorianos que busquen vacunarse, porque esto ayuda a que este virus deje de hacer tanto daño. Es verdad que tú, oh Dios, puedes eliminar este virus y creemos firmemente que lo puedes hacer, pero tú nos estás enseñando principios para que aprendamos en estos año y medio ya de pandemia, de que debemos usar los recursos tuyos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, escucha esta oración, usa la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera para que se pueda compartir el precioso Evangelio de Jesucristo, que podamos compartir con la gente que no te tiene a ti, que Jesucristo, al llegar a ser Señor de la vida del ser humano, vence el virus del pecado. Y cada ecuatoriano pueda tener este tipo de encuentro contigo, Jesús, y en ti tenga esperanza, refugio y sanidad. Oh Señor Todopoderoso, te ruego en el nombre de Jesús, levanta tu mano y cubre y abraza al presidente, Señor, de la Alianza Cristiana y Misionera, Pastor David Mutre, a los miembros de la Junta Directiva Nacional, a sus familias, que tú les proporciones, oh Dios, fortaleza, provisión y sabiduría. Señor soberano del cielo y la tierra, protege a las naciones. El clima está cambiando de una manera muy radical y los desastres naturales se están manifestando en medio de esta pandemia. Ríos crecidos que destruyen ciudades, temperaturas de calor elevadas que encienden bosques y queman ciudades. Señor, con todo el corazón, ayuda a las naciones del mundo. Ayuda a Guatemala. Destruye el crimen organizado de esta nación. Como también te pedimos, destruye el crimen organizado de nuestro país. Señor, toma la vida de Guillermo Lazo, presidente de nuestra nación. Fortalece su ser interior por el poder de tu Espíritu Santo. Llénale de ti, que sea valiente, que venza los problemas de salud que tiene y siga vigoroso para tomar decisiones fuertes que necesita la patria. Y toma a cada miembro de la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera y armados con la armadura tuya, oh Dios, vencer a todos los Goliat y a los madianitas en la nación ecuatoriana. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.